Muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Cuando les pasaron la calificación, les pasaron también un libretito de qué es el fin y quiénes somos nosotros y qué hacemos. Pero se lo voy a resumir en un par de palabras. Nosotros somos una empresa que nos creamos hace ya 6 años con la finalidad de financiar a la industria del mueble. Obviamente, como conocerán la historia, nosotros nos creamos en el 2007. La historia en ese momento financiera en el mundo parecía que venía en auge. 2008, 16 de septiembre, en estas fechas, quiebra Lehman Brothers y la situación de fondeo en el mundo cambia. Eso fue parte de lo que nos formó como empresa, el hecho de haber nacido con una situación de liquidez en los mercados muy amplia y al poco tiempo, no ya un año operando cuando hubo un cambio radical en la forma de funcionar del sector financiero. Nosotros seguimos trabajando, hicimos algunas adaptaciones al plan de negocios. Unos años después empezamos a buscar cómo hacernos de más dinero para poder seguir llevando a cabo nuestra función, que es financiamiento. Y al final del camino, pues para poder financiar requerimos tener dinero para poderlo prestar. Ese es el negocio. Dentro de todas las opciones que se analizaron, una de las opciones que vimos es que teníamos una base de personas alrededor de la empresa que podían aportar un poco más de dinero a la empresa para que pudiéramos seguir trabajando y pudiéramos seguir haciendo nuestra función. Nos topamos con el tema de que obviamente sabíamos más a fondo no podemos captar dinero, entonces no podíamos recibir ese dinero de una forma sencilla. Trabajamos durante un buen tiempo en muchas diferentes propuestas de cómo hacernos llegar de esos recursos y finalmente llegamos a la conclusión de que había un instrumento difícil de implementar, pero que era factible de implementar. Y ese instrumento es un certificado bursátil privado. Y aquí vengo por el tema de privado. Todo el mundo conoce los certificados, los seguros, los certificados bursátiles, normalmente son públicos. Es muy caro poder hacer una emisión de certificados bursátiles y es muy difícil hacer que estos certificados sean líquidos. Nosotros sabíamos que realmente no podíamos hacer una emisión de certificados que fuera líquida. Entonces teníamos que buscar otro instrumento que nos permitiera hacernos llegar de recursos. El certificado privado tiene algunas ventajas y algunas desventajas que ahorita Mario Jorge nos va a platicar más a fondo, pero lo que nos dio esta estructura que se hizo con unos instrumentos legales que la verdad, Mario Jorge, nuestro abogado corporativo del despacho, Ricardo es el abogado interno, y después Oscar es el fiduciario que nos lleva toda la operación, les platicarán más a fondo cómo funciona. Pero lo que sí vale la pena que yo comente es que se hizo esta estructura que es muy compleja, que logró y logra hacernos llegar recursos, y esos recursos los podemos tener en tamaños mucho menores a los que requeriría una emisión de certificados pública, y nos dio la liquidez necesaria y el tiempo necesario para poder crecer y trabajar con otro tipo de fondeadores y que la empresa pudiera seguir su camino. Después la figura ha evolucionado y ahora tenemos una figura mucho más amplia que nos incluye la posibilidad no solamente de garantizar los seguros, también garantizar líneas de crédito que tenemos con los diferentes fondeadores, todo a través del mismo paraguas que se formó. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de cómo funcionó esto, cómo funciona, para que tengan una idea de lo que hemos hecho y pues estaremos al pendiente de esas preguntas. Sí, si quieres platicamos un poquito la parte legal, cómo llegaron a la conclusión y cuáles son los beneficios de los certificados bursátiles. Claro, gracias, Fred.
Nosotros hemos trabajado con Pedro y con el Consejo de Administración de FIM desde la creación de la compañía. Es gente sumamente creativa, y en el ejercicio que se hizo para determinar cuáles eran las vías de fondeo que más convenían a la empresa, pues se barajeó esta de los certificados bursátiles privados. Déjenme poner un poquito en contexto qué fue lo que pasó y por qué ese medio de financiamiento era el idóneo para una empresa como lo es EFIM. EFIM es una, como bien lo comentó Pedro hace un momento, es una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque su objeto social es otorgar financiamientos, como una entidad no regulada no puede hacerse de fondos del público en la forma convencional como lo hacen entidades reguladas con las instituciones financieras, como los bancos, o como otro tipo de instituciones, como pueden ser las empresas de factoraje, que sí reciben una autorización por parte, o las operadoras financieras, que sí reciben una operación por parte de las autoridades financieras mexicanas para poder operar. EFIM no está constituida de esa manera. Al ser una entidad no regulada, no pasó por ese canal de autorizaciones para poder llevar a cabo sus operaciones de financiamiento. El primer medio de financiamiento al que se llevó la empresa fue precisamente este concepto de Friends and Family, que es el título de la presentación. Es el origen. Y el Friends and Family constituye un medio muy sencillo, pero también muy limitado. ¿Por qué? Porque son personas, normalmente personas físicas, allegadas a la gente que lleva a cabo la administración de la empresa, o que son los principales inversionistas o accionistas, que se juntan para poner su dinero, esperando que la empresa en el mediano o en el futuro pueda llegar a rendir rendimientos. ¿Cuáles son las dos maneras de hacerse de rendimientos? Una puede ser vía la distribución de dividendos que pueda tener la empresa una vez que genere utilidades, por el tipo de operación que está llevando EFIM. No es que no sea una empresa viable, sino en su corta vida de 6-7 años ha llevado a cabo una reinversión de esas utilidades año con año. ¿Y cuál es la segunda manera de tomar rendimiento sobre esos? Si la aportación de Friends and Family se hace vía una aportación accionaria o una aportación de préstamo a la sociedad, pues es el rendimiento de un interés o el rendimiento en el valor que puede tomar la acción en el mediano o corto plazo. Ese es el interés que puede tener la gente allegada a los Friends and Family, los amigos y familiares de la empresa, pero pues, como lo digo, es una manera limitada. Solamente le puedes llegar a tantas personas pueden tener interés en la inversión. Entonces, al ser una empresa dinámica y al llevar a cabo todo ese crecimiento, al sufrir todo ese crecimiento que tuvo, porque además fue inversamente proporcional lo que le pasó a EFIM, aunque hubo una etapa de recesión económica a partir de finales de 2008, EFIM siguió creciendo sus operaciones. Y al crecer en sus operaciones, pues se necesitaba más fondeo, porque si su operación consiste en prestar dinero, pues necesitaba tener esa canasta de dinero para poder llevar a cabo esas operaciones. Si no, no creces, si no te quedas en una dinámica estática, ¿no? Entonces, llegó el momento de definir un nuevo vehículo de inversión que sobrepasara los alcances que tenía el Friends and Family. ¿Y cuál es este? Pues fue el certificado bursátil privado. La ley del mercado de valores permite la emisión de estos certificados sin tener que pasar por el proceso de registro que los valores que se ofrecen en el mercado tienen que seguir. Se tienen que cumplir con ciertas condiciones que establece el artículo 8 del mercado de valores, y una de las condiciones que establece el artículo 8, o una de los supuestos que permiten la colocación privada de certificados bursátiles, es el que se vendan en instituciones con cierta calificación, ¿no? Por ejemplo, si digo, bueno, ¿quién estaría interesado en los certificados? Se hizo una planeación y se llegó a la conclusión de que pues, podía haber inversionistas institucionales calificados que pudieran llegar a hacerse de estos títulos para su portafolio. Y así se fueron agotando las diferentes
opciones bajo las cuales se puede caer en el supuesto de la colocación privada, y se determinó que pues, al calificar en una, dos o tres o varios de estos supuestos, pues era un instrumento viable, y nos abocamos a la tarea de armarlo desde el punto de vista operativo, como desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista financiero. ¿Qué se necesitaba para llevar a cabo la colocación del certificado bursátil desde el punto de vista legal? Uno, pues la emisión del certificado, la aprobación del Consejo de Administración de la Asamblea de Accionistas del FIN, porque pues es una empresa, es una propuesta complicada, no es nada más decir, bueno, pues vamos a colocar papel en el mercado, nos lo van a comprar y listo, no. O sea, la empresa tiene que garantizarle a los tenedores de esos certificados que es una empresa viable, y que por lo tanto el rendimiento que se está dando al tener el certificado va a ser un rendimiento viable, y va a ser un rendimiento que se va a pagar en los plazos que el certificado establecía. Teníamos que determinar garantías. ¿Cuáles eran los medios de garantía que tiene una empresa financiera de objeto limitado? Pues las cuentas por cobrar que tiene de sus clientes, ¿no? Entonces, al tener todos los elementos en la mesa, dijimos, bueno, pues ¿cómo lo vamos a armar? ¿Y cómo se armó? Se armó utilizando la figura del fideicomiso. El fideicomiso, y ahorita pues nos lo van a explicar de manera más detallada, el fideicomiso no es más que un contrato. La figura jurídica de un fideicomiso, como ya se está platicando en esta conferencia, pues no es otra más que un contrato, es un acuerdo de voluntades, y en el caso del fideicomiso es un acuerdo de voluntades para llegar a un fin común, un fin último, ¿sí?, en beneficio de las personas que puedan aportar el patrimonio del fideicomiso, así como en beneficio de las personas que van a ser las beneficiarias de esas aportaciones. Entonces, como figuras legales que tuvimos para lo que es la colocación y la constitución del fideicomiso, pues teníamos a diferentes personas. Tuvimos que echar mano de un representante legal, de un representante común de quienes fueran los tenedores, de un representante común, del fiduciario, de los agentes colocadores, ¿sí?, como personas que eran básicas para poder constituir el fideicomiso y para poder llevar a cabo la colocación. Y así es como se empezó a... Sí. ¿Claro? Vale la pena, aprovechando que lo mencionas, trabajamos con muchas diferentes personas, intentamos hacer esta figura. Finalmente, dos de las empresas clave en esta operación no pudieron estar hoy aquí con nosotros, pero sí creo que vale la pena mencionarlos. Como representante común tenemos a IMEX, al banco IMEX. Ellos nos hacen favor de llevar todas las funciones de representación común de los tenedores, y como agente colocador tenemos a Credit Suisse. Entonces, una cosa que creo que vale mucho la pena mencionar es que esta figura que le estamos hablando no es una figura que se haga hacerse sobre las rodillas, como menciona María Jorge. Es una figura donde involucramos a tres grupos financieros grandes y importantes que tuvieron que revisarlo, tuvieron que pasar por sus diferentes comités de decisión, y además es una figura que nos, llevó todo el camino, ya lo irán sabiendo, pero es una figura que, a excepción del registro de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y su subsecuente registro en la Bolsa Mexicana de Valores, tiene todas las demás características. Incluso nuestra emisión tiene clave pizarra, aparece en la estado de cuenta de los tenedores como un certificado bursátil como cualquier otro, está calificada, tiene la posibilidad de ser vendido en el mercado secundario. Entonces, toda la estructura que estamos queriendo platicar, no creo que vale la pena mencionar que el fideicomiso fue una parte clave, y una parte que se discutió mucho de qué parte tenía que jugar el fideicomiso para que esto funcionara. Y esta parte que está mencionando muy bien María Jorge, decidimos que hacerlo con un fideicomiso de garantía, con un fideicomiso emisor. Entonces, nada más para dejar
un punto claro, ¿no? Para dejarles una historia clara de cómo está hecha la emisión. La emisión funciona, es una emisión privada emitida por la empresa, garantizado por un fideicomiso, y que tiene todos estos esquemas de garantía para que los tenedores tuvieran una intención de comprarla. Y vale la pena mencionar que la emisión tiene una calificación mayor a la calificación que tiene la empresa. Esto lo que nos dice es que efectivamente todo este esquema realmente da una mayor certidumbre a los tenedores. Sí. Sí, a mí me gustaría, ya que entramos con el fideicomiso, cuando hicimos el fideicomiso, cuando trabajamos con el tema del fideicomiso, fue muy interesante ver la decisión de que sea un fideicomiso de administración o fuera un fideicomiso de garantía. Y esa decisión tiene mucha, pues me acuerdo haber estado en la oficina de Pedro ahí, dibujando en el pizarrón y decidir un fideicomiso de administración que haría una estructura y se le transmiten todos los derechos al cobro al fideicomiso, y el fideicomiso opera. Un fideicomiso de garantía, los derechos al cobro ahí están, y en caso de una contingencia se transmitirán a quien se tengan que transmitir, no necesariamente se salen del balance, no pasaría en un estructurado. Entonces, esa parte creo que es muy importante. El otro tema que por ahí a Laura le costó un poco de trabajo fue el hecho de tener un segundo fideicomiso dispersor. Y ustedes dirán, ¿qué es esto de un fideicomiso dispersor? Cuando uno tiene muchos, cede sus derechos a muchos intermediarios o a muchos fundadores, el hecho de saber qué derecho va y dónde, pues es una locura, ¿no? ¿Qué cuenta le va a tocar a cualquiera de los fundadores, el fundador 1, el fundador 2, el fundador 3? Se vuelve muy complejo, es un camino de administración de locura. Sobre todo con una característica de nuestra cartera es de muy corto plazo, tenemos un plazo promedio de 65 días. Entonces, cuando tienes una cartera con un plazo promedio de 65 días, la sustitución de garantías en una emisión de largo plazo, en un instrumento de largo plazo, es un verdadero dolor de cabeza, si no lo se entiende. Sí, y el número de personas, ¿no? Y ahorita Oscar nos va a platicar ya del día a día, que creo que es importantísimo. Entonces decidimos tener el fideicomiso de garantía, en lugar de un estructurado, y por otro lado el fideicomiso dispersor. Y digo que costó mucho trabajo, porque creo que el de garantía lo sacamos relativamente rápido, pero el dispersor tuvimos que poner a muchos fondeadores, no, vamos a decir, a explicarles este tema del fideicomiso dispersor a todos los fondeadores. Y eso llevó, ustedes podrán imaginarse que muchas instituciones, muchos abogados, yo no sé, fueron 17 versiones o no sé cuántas versiones. Pero bueno, la verdad, terminamos con un producto muy agradable y pues ya está funcionando. Sí, una cuestión que quería también mencionar es que el fideicomiso es un instrumento tan dinámico y que permite una flexibilidad y una serie de cuestiones que sin él sería difícil poder llevar a cabo planeaciones o acciones como la que hicimos con el FIM, porque el patrimonio del fideicomiso consiste en las cuentas por cobrar de los clientes de FIM. Se ceden los derechos de cobro de esas cuentas. Pero eso no quiere decir que es el fideicomiso el que va y le toca la puerta al cliente de FIM para cobrar, sino que el FIM tiene un compromiso, tiene contratado también con el fiduciario, ¿sí?, la obligación de ser ese agente cobrador de las cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, aunque los fondos los recibe el fiduciario y la administración de esos fondos la tiene el fiduciario, la administración de la cartera en sí la mantiene el FIM. O sea, esa es la flexibilidad que te da el fideicomiso. Esa cuestión operativa el FIM no la perdió para nada. O sea, no se disminuyó la capacidad operativa que tiene el FIM para llevar a cabo los cobros de sus cuentas por cobrar. Simplemente lo que se hizo fue ceder los derechos de cobro al fiduciario. ¿Para qué se cede? Para que el fideicomiso tenga ese patrimonio necesario, número uno, para garantizar el repago de la inversión que llevaron a cabo los inversionistas, y dos, no nada más el repago de la inversión, sino también el repago en los rendimientos, si es que el FIM directamente
y eso es lo que hablamos con el fideicomiso impulsor, CIGEFIN directamente no pagaba esos rendimientos. O sea, los fondos ya están debidamente constituidos y aportados al fideicomiso y en la base del fideicomiso para poder ser distribuidos en el momento en que el certificado bursátil lo establece. Además de que también permite la revolvencia de fondos para que FIN no pare en el fondo de sus operaciones diarias. Correcto. Un punto más quizás que es muy importante mencionar, y aquí quisiera pedirle a Ricardo que nos platique, es ya la instrumentación real en la práctica de todo esto que nos estamos platicando. Hay muchas cosas que se tuvieron que hacer, primero desde el punto de vista corporativo de la empresa, para que los tenedores no lo contrario. Al final de todo estamos platicando de todo un esquema de fideicomisos, de todo esto, pero eso vale ser si no hay gente que esté dispuesta a meter su dinero y a comprar este papel. Al final del camino hay que vender el papel. No es que como que hay una catedral impresionante ahí flotando y que haciendo la estructura cae el dinero. Hay que salir a venderlo. Entonces, para esta parte salir a venderlo, hay una parte que tuvo que hacer la empresa también en temas corporativos, que creo que vale mucho la pena que Ricardo nos platique un poquito la historia de lo que pasó corporativamente con la empresa en este proceso, y después de eso pasemos ya día con día de cómo funciona el fideicomiso. Está bien, se construyó originalmente como una sociedad anónima capital variable, y posteriormente en el 2010 por las soluciones dadas por la Asamblea de Accionistas se resolvió adoptar la modalidad de sociedad anónima promotora de inversión, así como incrementar el capital social de la empresa. Así es. Una vez que se adopta esta modalidad, se implementan las medidas del gobierno corporativo que implementamos estos 2 días, con lo cual se da la certeza jurídica de la participación de los asesores independientes que cuentan en nuestro consejo de administración. No contamos con el 25% de los consejeros independientes, sino con el 33%, los cuales presiden nuestros diversos comités que integran a la empresa. Y adicionalmente de eso contamos con un comité operativo que es el que auxilia a la dirección general en la toma de decisiones y da un seguimiento puntual al día a día y a la marcha de la empresa, la marcha cotidiana. Gracias a eso, hoy en día podemos tener la certeza de que, como comentaban ayer, de que tomaban los manuales y se tomas un libro empolvado. Pues aquí no, aquí tenemos la certeza de que los manuales se busca seguirlos día a día y en la medida de lo posible y lo necesario se van actualizando si hay cosas que no conocen. Eso queda como resultado. Como resultado, tener una calificación que ya platicamos con Roberto, nos decía lo que les agradaba, ¿no?, de la empresa, que es justamente este tema de toda la certeza que se da no solamente a los fundadores, sino a los tenedores de los certificados bursátiles y a nuestros accionistas. Quisiera agregar, hablando del Consejo de Administración del Gobierno Corporativo, que los accionistas tomaron una decisión que, en mi opinión, es poco común en México. Tomaron la decisión de prácticamente dejar el control de la empresa en manos de profesionales, de independientes profesionales. Aunque, como bien dice Ricardo, en el Consejo de Administración el 33% de los accionistas, de los consejeros son independientes, hay un 66% que son patrimoniales o nacionales. Vale la pena mencionar que el presidente del Consejo es uno de los independientes, el presidente del Comité de Riesgo es un independiente, el presidente del Comité de Auditoría es un independiente, el presidente del Comité de Prácticas Societarias es otro independiente. Entonces, básicamente, los comités más importantes en temas de gobierno corporativo de la empresa y el consejo como tal están presididos por consejeros independientes. Eso lo que le da a la empresa es realmente una administración profesional alejada en gran sentido, en gran medida de los accionistas originales. Y yo creo que ese paso fue un paso que es difícil en la mentalidad mexicana, pero es un paso que nos ha dado la oportunidad, nos ha abierto muchas puertas, porque realmente la gente que está atrás de la operación día con día, todos son personas profesionales que a eso se dedican. Tenemos la otra cosa que no pasa muy común en empresas
sobre todo en su forma en México, es nuestro comité de crédito, también fuera del comité de riesgo, el comité de crédito, también ese no es una persona, no es un consejero, pero tenemos un experto independiente que es el presidente del comité de crédito. Entonces, los accionistas originales no toman decisiones ni a quién se le presta el dinero, ni cuántos son los límites máximos que puede la empresa tomar en riesgos, ni qué empresas relacionadas pueden tener créditos hacia dónde y qué tanto, ni cuáles son las reglas del juego dentro de la empresa, ni cuáles son los auditores independientes y los auditores internos, ni cuál es la agenda del consejo. Todas esas decisiones las toman personas que son externas, que son expertos, que a eso se dedican. Entonces, ese punto del gobierno corporativo yo creo que ha sido un punto que ha sido clave en explicarlo y en generar confianza en la empresa. Y todo eso ha permeado en la empresa a cosas como lo que bien menciona Ricardo. Nuestros manuales de operación son manuales que se siguen prácticamente al pie de la letra. Y si hay algo que se cambia, normalmente, si no se actualiza el manual inmediatamente, sí se genera una circular que modifique el manual. No hay operaciones dentro de la empresa que no estén documentadas. De hecho, les platico, a principios de este año decidimos certificar la empresa en ISO 9003 en otorgamiento de crédito. Estamos certificados en el proceso de otorgamiento de crédito y todos los procesos secundarios. Eso lo que básicamente significa es que nuestros procesos se siguen al pie de la letra y en la certificación nos tomó alrededor de 3 meses cumplirla, porque los procesos ya estaban documentados y ya se seguían. Entonces creo que esos puntos vale mucho la pena recalcarlos como parte de lo que la empresa ha tenido que ir haciendo para generar tranquilidad en los inversionistas. Sí, al final esto se traduce en el principio de transparencia, de información relevante y en la toma de decisiones de la empresa, con lo cual se garantiza y hace desarrollo, como les comentaba, a los tenedores y a todo el sector que permea nuestra operación diaria. Sí, creo que es importante puntualizar que el tomar la decisión de transformar la empresa desde una sociedad anónima convencional a una sociedad anónima promotora de inversión se pensó precisamente en un plan de negocios yendo hacia la bursatilización de la empresa en el corto, mediano o largo plazo. Fue el primer paso que se dio precisamente para esa etapa de bursatilización. La segunda etapa de la bursatilización se dio con la colocación de este certificado bursátil. Pues yo creo que vale la pena platicarles un poco el día a día de cómo funciona este certificado, porque como les comenté al principio, ya en la práctica hemos logrado además que nuestros diferentes fundadores se sumen al instrumento y entonces todos los fundadores que nos piden garantías, fideicomisos de garantía de cartera para las líneas de crédito, nos han permitido montar los fideicomisos análogos al fideicomiso que se creó para la emisión. Entonces, hoy en día la empresa tiene varios fideicomisos que tienen cartera y garantizan con diferentes reglas a diferentes acreedores de la empresa, y hay un fideicomiso dispersor, como bien mencionaba Adolfo, que fue un dolor de cabeza que ya funciona, que distribuye los fondos de la cobranza en los diferentes fideicomisos de garantía y hace que todo eso caiga eventualmente las diferentes cascadas de cobro y llegue el dinero a la empresa para que lo podamos operar. Y aquí Actinver, la verdad, ha sido, tengo que decirlo, sumamente eficiente. Corrígeme si estoy mal, pero el tiempo promedio de que caen los recursos al fideicomiso dispersor a que caen los recursos en las cuentas finales, lo debemos de traer como 3 horas, ¿no? Sí. Una cosa por el estilo. Entonces quisiera que nos platiques un poco. Gracias. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Yo creo que la mayoría sabemos cómo operan los fideicomisos de garantía, de administración de pago, etc. Pero este caso es particular y por eso es que entiendo el deseo de Adolfo de compartirlo con este foro, porque representó retos para todos. Como ya ustedes han escuchado, bueno, pues
fin, como SOFOM, las limitantes, etcétera, sus necesidades. Por otro lado, la parte, por supuesto, regulatoria, legal, los requisitos de emisiones. Y por otro lado, yo quisiera enfocarme un poquito al tema fiduciario, por supuesto, porque para nosotros también fue un reto. Regularmente en fideicomisos de este tipo, pues hay sesiones de derechos, hay cobranza y administración de esta cartera, y normalmente lo que ocurre es que el fiduciario asume 100% la responsabilidad al respecto. Incluso hay endoso de documentos, hay documentos físicos que el fiduciario resguarda la mayoría de las veces. Y aquí empezamos a encontrarnos con que si entrábamos en un esquema tradicional de este tipo, iba a ser prácticamente imposible su operación, ¿no? Ya escuchamos más o menos los tiempos en los que el FIM otorga financiamiento, plazos realmente muy cortos comparados con las necesidades de la emisión, etcétera. Y entonces, algunas de las cuestiones que el fiduciario tuvo que enfrentar fue, por ejemplo, endosos electrónicos. El tener que llevar una administración, una cartera fuera del fiduciario y que el propio emisor, en este caso el FIM, fuese el administrador y depositario de las garantías. O sea, fueron cuestiones que tuvieron que analizarse, revisarse y estructurarse de manera correcta y debida dentro del texto del fideicomiso. De esta forma, el FIM es fideicomitente, es administrador, es depositario, y lo que el fiduciario junto con el representante común hacemos es todos los días, y vía sistemas que además en ese aspecto FIM pues tuvo que desarrollar unas herramientas en software, en sistemas, a los cuales tanto el fiduciario como el representante común tenemos total acceso. Todos los días hay una dinámica en cuanto al vencimiento de ciertas garantías, a la sustitución de estas, a la vigilancia de los aforos. Hay reportes que se envían diariamente de parte del administrador. Ya hablemos en su papel de administrador más que emisor y fideicomitente, hacia el fiduciario, hacia el representante común, en donde se están asegurando las posiciones y las cesiones de derechos respecto a la cartera que garantiza la emisión de los certificados bursátiles. Entonces, esta parte realmente creo que le da una connotación diferente a este producto. Hemos trabajado muy bien, llevamos 2 años operando, como dice Pedro. Creo que se conjuntó un equipo de gente que estamos interesados en hacer las cosas de una manera dinámica, con cierta flexibilidad, pero siempre, por supuesto, con total responsabilidad de lo que hacemos. Y entonces esto nos ha llevado a que en la evolución de esta emisión, pues los pagos se hayan realizado siempre en tiempo, los tenedores de los certificados que están recibiendo periódicamente sus intereses, así como las distribuciones de capital. Llevamos un seguimiento constante de las existencias, de las garantías. El fideicomiso cuenta con varias cuentas, tiene una cuenta receptora, que es donde se recibe toda la cobranza, una cuenta de pago de intereses, ahí vamos fondeando la parte que corresponde para ir provisionando el pago programado de intereses, y una cuenta también que le llamamos de aforo en efectivo y que tiene que ver con cantidades tanto provenientes de la cobranza como cantidades que deposita, en este caso el fideicomitente, en fin, para asegurar en todo tiempo la existencia de recursos para cumplir los compromisos de la emisión. Hay fechas, por supuesto, con cualquier emisión, hay un calendario de pagos, hay cuentas abiertas, hay un administrador, hay un procedimiento muy claro dentro del fideicomiso también, en donde se establecen tanto las responsabilidades como las obligaciones del administrador y del depositario, y casos de incumplimiento, y qué ocurre en caso de que el administrador incumple. Esta es una parte que a nosotros como Fiduciario nos inquietaba mucho, porque vamos a hacer el día que el administrador por alguna razón deje de depositar los recursos en la cuenta, o deje de hacer su labor, o deje descubiertas las garantías y no haga sesiones de derechos, etc. Entonces, se trabajó de una manera especial para prever todas estas posibles causas de incumplimiento y establecer procedimientos muy claros para poder sustituir al administrador y que sea otra entidad quien tome la responsabilidad al respecto. El fideicomiso cuenta también, como cualquier fideicomiso de garantía,
con un procedimiento extrajudicial de ejecución, ya Adolfo lo mencionaba al inicio de esta plática, en el que, bueno, pues está previsto que en caso de que las garantías disminuyesen, el aforo no fuera suficiente, hubiera un caso de incumplimiento, pues el fiduciario entra a ejecutar ese procedimiento y cede los derechos de esta cartera y de estos contratos, tanto de factorar como de crédito, hacia los fideicomisos. Básicamente, y en términos generales, es lo que consiste la operación diaria de este fideicomiso. Sí, yo creo que soy más fácil de lo que es en realidad. El hecho de los endosos electrónicos, llegar a la conclusión jurídica y demás fue bien interesante. La parte de sistemas, entrelazar a los sistemas fiduciarios, a los de FIM, también tuvo su chiste. La verdad que funciona como reloj suizo. Y esta parte de decir, hay un fondo de garantía líquido, hay un fondo de derechos y esto, y lo pongo como una historia, porque estábamos ahí viendo el pizarrón y decidimos hacer una ecuación que prácticamente quedó en el fideicomiso, matemática tal cual, ¿no? Y eso creo que de repente meterle ideas de economistas a los documentos, pues vale la pena, ¿no? Yo creo que de ahí valdría la pena, no sé si alguno quiere decir algo más. Nada más quería yo comentar que este fideicomiso, contextualizando dentro de lo que es el tema de la conferencia y de esta plática en sí, en el supuesto específico de la emisión de este certificado bursátil por parte de FIMI, del uso del fideicomiso como un vehículo para poder garantizar el repago de las inversiones hechas por los tenedores de los certificados, así como la buena administración de los fondos, se contextualiza o se puede pragmatizar el sentido textual de la palabra fideicomiso, tanto en español como en inglés, o sea, como trust, como fideicomiso, que viene de la palabra fidelis, o sea, de tener la confianza entre los diferentes partes que participan, entre los diferentes agentes participantes en el fideicomiso, se ve evidente. El fideicomiso tuvo, no cualquier institución fiduciaria hubiera tenido la dinámica o la visión para poder haber participado en ella. No cualquier institución financiera hubiera entrado como agente colocador, no cualquier consultor en materia fiduciaria como Team Sourcing hubiera entrado también al proyecto. Creo que se conjuntaron una serie de factores de confianza en un proyecto joven, pero en un proyecto que ha ido dando frutos y que ha ido que dar réditos, ¿no? Yo quisiera agregar, como dice Adolfo, suena fácil ya que lo hicimos, pero la última vez que llegamos a firmar el último de los fideicomisos, o sea, la última pieza de este rompecabezas, no se me olvida la imagen, llegamos a la notaría, llegó Laura, que está aquí enfrente, con una caja de 5,000 hojas, de esas que venden en Office Depot, impresas. Eso es el fideicomiso. Es una caja de 5,000 hojas que tiene todos los diferentes candados que necesitaba tener, tiene todos los diferentes procesos, procedimientos, y eventualmente funciona. Y eso es lo importante. El tamaño de la caja nada más habla de la complejidad del tema. Estoy jugando con el fideicomiso de 5,000 hojas, porque realmente esos eran los importantes que firmamos. Pero había algunas cosas ahí interesantes, pero me acuerdo que llegamos a firmar eso y casi nos desmayamos, Oscar y yo, cuando vimos que teníamos que firmar cada una de esas hojas. Finalmente, gracias a Dios, lo pudimos firmar en una tarde. Después el notario nos dio en repetidas ocasiones para evitar, porque tuvo que firmar también cada una de las hojas. Pero creo que vale la pena comentarlo. Es un instrumento muy robusto, muy bien planteado, y que hasta el momento no hemos tenido la necesidad de hacer ninguna modificación después de que quedó armado, y es un instrumento que nos permitirá, si así lo decide la empresa,
pues crecer con emisiones bursátiles al tamaño que nosotros queramos y que nos permitirá obtener fondeos de diferentes intermediarios internacionales, siempre y cuando estas personas quieran como una garantía, un fideicomiso de garantía. Yo creo que vale la pena abrir preguntas y respuestas. No sé si hay preguntas. Carlos. Si quieres. Bueno, muchas felicidades, Pedro. Son varias preguntas, pero muy puntuales. ¿Cuál es el ratio de garantía fondos al momento de la emisión? Ok, tenemos una garantía que funciona con una fórmula que decía Adolfo. La emisión tiene que estar fondeada en todo momento 1.3 veces en papel o una vez en dinero. Eso significa que si la emisión vale $1 millón, nosotros podemos tener cualquier mezcla entre 1.3 millones de pesos en cartera o $1 millón en capital en efectivo. Y esa mezcla puede ser, por ejemplo, en algunos momentos puede tener 750,000 pesos en cartera y 500,000 pesos en efectivo, o como sea, pero siempre manteniendo esa. ¿Cuánto fue el monto de la emisión original? El monto de la emisión es un programa de emisión que ahorita originalmente fue de 155 millones. Hoy está creciendo. Hicimos una ampliación del programa, hoy tenemos oportunidad de emitir hasta 500 millones de pesos. Ya. Oye, ¿qué calificación le otorgaron tanto a la compañía como al programa? La calificación se las circularon hace rato, la compañía es triple B y la primera emisión que está votando tiene triple B más. Ya. ¿Y como cuánto tiempo les llevó implementar todo esto? De que surgió la idea real, la idea de que ya era momento de implementar el proceso. Aquí hay dos partes. La primera es, la empresa tenía la idea de hacer algo así y se empezó a preparar, como bien dijo, desde el 2010, con cosas corporativas y todo lo demás. Cuando dijimos, ok, ya es momento de dar el siguiente paso y hacer la emisión, eso fue en noviembre de un año, y del 2011, noviembre del 2011, y en julio del 2010. En noviembre del 2010 se dio el avance, vamos a avanzar con esto de parte del Consejo. En julio del 2011, o sea, 8 meses después, estamos registrando la emisión de banco, ya fondeada por los fondeadores, y después hasta finales del 2011 pudimos poner en marcha el fideicomiso dispersor. O sea que realmente nos llevó un año tener una estructura completamente armada, 7 meses para poder, 8 meses para poder tener la emisión del papel, y después hubo ahí un poco de trabajo en tener la parte de dispersor. Muchísimas gracias. Una pregunta, ya todas las gastos, ¿qué tasa paga? Bastante atractiva. Es una tasa atractiva que con mucho gusto podemos poner. La otra pregunta relacionada, con los supuestos de la ley del mercado de valores, ¿hicieron un programa para empleados para que participaran? En este momento no hay un programa para empleados. Hay una intención de eventualmente hacer un programa para empleados, todavía no existe. De hecho, sí es uno de los supuestos del artículo 8 de mercado de valores para poder llevar a cabo la emisión de certificados bursátiles privados. Yo veo por ahí tu comentario. Pero sí hay una intención de hacerlo en el plazo.
todavía no se formaliza cómo se va a hacer. Pero sí, definitivamente es algo que va a suceder. Y buenas tardes, José Luis Bosco. Nada, ¿qué es la bursátil cuando colocas inversionistas institucionales? En realidad no estás vendiendo en bolsa, no se permite en bursátil si por definición, si es bursátil, pues tendría que estar en el mercado, ¿no? En oferta pública. Digo, no sé. Lo que pasa es que ese es el nombre que le da la ley. Exactamente. El nombre del instrumento financiero es certificado bursátil. O sea, ¿por qué? Por la fungibilidad que tiene. No es por si se está cotizando o si está registrado en la bolsa de valores, sino realmente exactamente, es el nombre del instrumento. Hay privados y hay el que es exactamente, que está registrado. Y el tema bursátil yo creo que viene de que el papel, sí, está en la ley de mercado de valores para empezar. Dos, el papel se puede vender en un mercado secundario. Aunque es privado, no se puede vender en el mercado primario, que sería el mercado de valores, la bolsa mexicana de valores o cualquier mercado de valores, pero sí se puede vender en un mercado secundario. Ahí hay un tema que falta desarrollar en México, que lo hemos estado trabajando mucho con diferentes intermediarios, mucho con Credit Suisse. En países como Estados Unidos existen empresas como Second Market. Y Second Market lo que te permite es a intermediarios que cumplan con todos los requisitos que la ley permite, a inversionistas que cumplan con todos los requisitos de la ley de intermediarios institucionales, les crea un mercado bursátil de papel específico para esos inversionistas. Over the counter, exactamente. Hoy en día en México realmente el mercado secundario es muy chico o inexistente. Una de las razones por las cuales es muy chico o inexistente es porque hasta donde sabemos, este es el único certificado bursátil privado que está en el mercado. Entonces realmente lo único que hay de mercado secundario que se pueda generar con este papel. No es suficiente versatilidad para poder generar un mercado secundario como tal. Hemos estado trabajando y hemos estado haciendo muchos esfuerzos de hacer un pequeño mercado secundario en donde pueda haber un poco de liquidez en este tipo de papel. Es importante ahí también apuntar que no, la casa de bolsa o las casas de bolsa no pueden vender este papel. Entonces tiene que ser la misma empresa quien lo hace. O sea, no puede estar diseñado para. Por eso ahorita Pedro se guardó la tasa, porque no lo puede hacer el mercado abierto, que pensar que fue por eso. No lo puede hacer una persona indeterminada. Entonces, la casa de bolsa no podría vender. Hay un tema ahí que nos restringe la ley, como menciona Adolfo, no podemos hacer ofertas del papel a persona indeterminada. Podemos hacernos de ayuda de casas de bolsa o de bancos de inversión que nos hagan reuniones con inversionistas o clientes de ellos para poder directamente nosotros intentar vender el papel a los inversionistas. Y hay uno de los requerimientos que nos pide la ley es que no salgamos a vender el papel en fondos abiertos como este. Entonces, si yo hubiera dicho en la tasa, se pudo haber malinterpretado. Entonces, por eso nada más puedo decir que es atractivo y digo que de hecho vamos a hacer una plática privada para. De ahí el concepto del certificado privado, o sea, de lo contrario, estás hablando de un instrumento de valores convencional, ¿no? Exactamente. Es una última pregunta. Los costos de operación de la inversión no pasan por el fideicomiso, es decir, no hay un comité técnico que tenga que liberar recursos para la operación, sino que simplemente tienes que mantener el pago de las garantías y nada más. Es parte de lo complejo del fideicomiso. El fideicomiso tiene reglas y las reglas van hasta qué porcentaje de la cartera puede estar calificada, qué tipo de calificaciones, la concentración que puede tener el fideicomiso con diferentes índices, y siempre y cuando se cumplan con esas reglas que están preestablecidas, el fideicomiso opera de forma transparente. Si el fideicomiso llegara a salirse de esas reglas es cuando Oscar tendría que hablar con esas reglas. Sí, y el TRACI se pensó que no hubiera comité técnico. O sea, es una de las cosas que se discutió
para no meter la mano en el hombre. Gracias. ¿Alguien más? Pues muchísimas gracias, Pedro. Bueno, la verdad es que sí, yo creo que el equipo funcionó muy bien, es una forma de trabajar en equipo sin duda, y seguimos en esto. Muchísimas gracias.